Agradecidos nuevamente que me permitan poder compartir con ustedes la bendita palabra del Señor. Así que es como siempre, un gozo, un privilegio. Saludos a todos los hermanos que nos están ahora mismo viendo y luego nos estarán a lo mejor escuchando. Así que saludo allá a la iglesia. Bendiciones. Vamos a brevemente poner un contexto breve, ya que en otras ocasiones hemos hablado de Efesios en términos concretos de toda la carta. Pero siempre que vamos a ubicarnos en cualquier capítulo, ya que la Biblia no estaba dividida por capítulos ni versículos, es necesario tener un panorama siempre de base, o sea, tener con entendimiento, tener presente el contexto general, el propósito principal por el cual se está escribiendo la carta o el libro que estamos leyendo, como también ese contexto inmediato dentro de ese contexto general, qué es lo que precede, qué es lo que se ha venido hablando para poder realmente entender el capítulo 6. Ya sabemos que la carta va dirigida a Éfeso, que es el apóstol Pablo, y en esta carta es sumamente importante la autoría. Hay otras cartas que necesariamente el autor de la carta no va a cambiar el contexto de la carta, pero en la epístola a los Efesios es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque Pablo viene hablando desde el capítulo 1 hasta final del capítulo 6 del misterio de Cristo. Y ese misterio de Cristo, por un lado, ya habíamos hablado, tiene que ver con esa obra de la elección, de la predestinación, ese soberano plan de salvación que Dios trazó, que Dios decretó antes de la fundación del mundo, que no es teología paulina, porque también lo vemos en Pedro. Pedro habla en el capítulo 1 de Pedro de aquel cordero inmolado que fue destinado antes de la fundación del mundo. Así que ambos están hablando exactamente de lo mismo y se dirigen a los elegidos, como Pedro también se dirige en 1 de Pedro 1:2 a los elegidos. Así que no estamos hablando de doctrina paulina, como algunos dicen, estamos hablando de doctrina bíblica, porque también Pedro habla exactamente de lo mismo. Ahora, habiendo dicho que se está narrando ese misterio de Cristo, esa obra de redención en la persona de Jesucristo, ese misterio también está ligado a develar, a revelar el plan de Dios con relación al pueblo que escogió. Cuando comenzamos en el libro de Génesis, en el capítulo 12, tradicionalmente los judíos y una gran parte de la iglesia entienden que en Génesis 12:3 y versículo 7, aquellos que van a ser bendecidos en Cristo son la descendencia de Abraham. La escritura establece que eso no es correcto, que realmente la simiente era Cristo y que todos los que van a ser bendecidos o salvos son salvos en Cristo y que la verdadera simiente de Abraham son los hijos de la fe, como se establece en Romanos capítulo 4. Dicho de antemano, donde Abraham recibe la justificación en Romanos capítulo 4 y Pablo hace un señalamiento y dice, pero ¿cuándo recibió esa justificación? ¿Estando en circuncisión o incircuncisión? O sea, hablando de aquel momento en que recibió la circuncisión como el pacto, que eso se da en Génesis capítulo 17, y obviamente la había recibido cuando no era todavía circunciso conforme a la carne. Y Pablo interpreta eso como que eso significaba, y van a ver la importancia con el misterio de Cristo, de que la simiente o Cristo o esa descendencia o ese pueblo que sería salvo estaría compuesto de hombres tanto en términos de la narración bíblica, circuncisos e incircuncisos. Entiéndase dentro de la carta a los Efesios, gentiles y parte de ese pueblo de Israel, que serían unidos a Cristo en virtud de la fe. Estamos claros hasta ahí, eso es sumamente importante. Ahora, después de Abraham, la escritura dice en Gálatas capítulo 3 que unos 430 años después Dios comunica la ley por medio de Moisés. Pronomio, donde a Moisés se le va a hablar de ese momento en el que habría una apertura hacia los gentiles. Que ya hemos dicho que la escritura los había contemplado dentro del misterio antes de la fundación del mundo, pero que sin embargo en Efesios capítulo 3 Pablo dice que eso no estaba totalmente claro, como ahora es claro luego de que el evangelio está siendo proclamado en la persona de Jesucristo. ¿Qué? ¿Qué es lo que ahora queda claro? Que tanto judíos
y gentiles creyentes son participantes de la misma promesa. Eso es Efesios capítulo 3, versículos 1 al 6. Pero eso ya había sido contemplado o Dios lo había ya revelado, anunciado a Moisés en Deuteronomio capítulo 32. Específicamente el versículo clave sería el versículo 21, donde Dios habla acerca de un juicio, de un día duro, malo, de un día de venganza, de un día de retribución, porque el pueblo le habría provocado a celos y habrían colmado la ira de Dios. Y Dios también los provocaría a celos al pueblo de Israel, como trayendo salvación o que ese evangelio que sería rechazado por una parte del pueblo sería recibido por un pueblo que no era pueblo, por un pueblo insensato. Y ese pueblo insensato el cual se describe en Deuteronomio capítulo 32, versículo 21, representa a los gentiles que van a creer. Y eso es parte de ese misterio que se está revelando y que la iglesia debe conocer y dar a conocer, porque si algo se desprende de la carta a los Efesios es que el conocimiento de lo que Pablo está impartiendo es algo que nutre a la iglesia, edifica a la iglesia, coloca el cimiento de la teología, de lo que ellos han recibido en Cristo, para que puedan de esa manera vivir el evangelio y proclamar ese evangelio a otro. Éfeso sería una comunidad que tendría ya una parte de esa iglesia, sería gentil y era necesario, y por eso vemos diferentes énfasis de por qué era necesario vivir de determinada manera, porque los judíos que estaban siendo atraídos a Cristo ya habían recibido y desde pequeños, de una forma u otra, recibían algo de la Escritura, pero los gentiles no. Los gentiles no habían recibido la palabra de Dios, tenían otros estilos de vida, otras tradiciones, y por eso vamos a ver un enfoque mucho mayor en la iglesia contemplada desde un punto de vista de esos gentiles, a los que Pablo se dirige y les dice que él está honrando su ministerio. ¿Por qué? Porque Pablo es un judío que ha sido destinado por Dios o elegido por Dios para llevar ese evangelio a aquellos de entre los gentiles que él había escogido desde antes de la fundación del mundo, y que habría una apertura nuevamente amplia con el evangelio. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento profetizaba que cuando el Mesías viniese, las naciones, una parte de esas naciones, vendrían a Sión, vendrían a adorar a Sión, o sea, serían unidas en la persona de Jesucristo. Cristo no solo sería rey sobre el remanente de Israel, sino sobre todos aquellos pueblos que serían reunidos y convocados dentro de su reinado. Y ese reinado no es futuro, ese reinado se desarrolla por fases y ya lo vemos desde la llegada a Jesucristo, donde se habla de que el reino de los cielos se ha acercado. Porque, bueno, pues porque ha llegado el rey que viene a establecer el reino, que viene a redimir a ese pueblo que ha de ser salvo, y ese claramente es Jesucristo. Luego que se coloca ese cimiento en esos primeros 3 capítulos, vemos que el énfasis se da en el capítulo 4 sobre la iglesia, y pasamos al capítulo 5, y en el capítulo 5, así a vuelo de pájaro, se habla de nuestro andar en Cristo, la necesidad de ver el ejemplo y el amor con el que hemos sido amados para amarnos y también mostrar ese amor en virtud a otro. Ahí comienza un desarrollo de lo que Dios espera en nuestras relaciones interpersonales, y entiéndase las relaciones interpersonales que ya han comenzado el capítulo 4, desde la relación con la iglesia, porque la iglesia es un grupo de hermanos que ha sido unido en virtud de Cristo, y necesitamos aprender a amarnos, aprender a respetarnos, aprender a orar los unos por los otros, a cargarnos, a estimularnos a la fe y a las buenas obras en ocasiones, a corregirnos y así sucesivamente. Pero el evangelio no se limita a una vida cúltica, a una vida litúrgica, y por eso vemos que el evangelio trasciende y debe impactar todas las áreas de nuestra vida, como se establecía en la ley. Si algo registra los 613 mandamientos que algunos dicen contiene el Antiguo Testamento según los judíos, esos 613 mandamientos comprendían todas las áreas de la vida de los hombres, y vamos a ver exactamente lo mismo en la carta a los Efesios o en el evangelio, que la vida cristiana debe estar ordenada, debe estar ubicada en cada uno de los aspectos de nuestro diario vivir, dentro de lo que Dios establece. Por eso en ese capítulo 5 vamos a ver un desarrollo donde se nos pide que vivamos como hijos de luz,
que nos sometamos de buena voluntad a Dios, que seamos llenos del Espíritu Santo, que aprendamos a someternos al orden. Y ahora que viene ya vamos al capítulo 6. ¿Por qué el orden? Porque ahora empieza con todas esas relaciones interpersonales, comenzando desde la vida en el hogar, donde los primeros que debían conocer o entender que Dios estableció un orden y que el primer lugar donde Dios puso un orden en su creación fue en el matrimonio. Por eso en Efesios capítulo 5, en el versículo 21, habla: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y ese sometimiento van a ver que cubre desde el capítulo 5 hasta el capítulo 11. La palabra sometimiento es una palabra que en nuestro tiempo no es muy bien recibida o entendida, porque da la idea para algunos de que implica el que hay alguien superior, el que hay alguien que se coloca en ventaja, el que tenemos que reconocer que hay otros que están por encima de nosotros, y nada más lejos de la verdad. La escritura lo que implica o lo que significa es que dentro de la creación Dios colocó todo bajo orden. De hecho, eso es lo que significa verdaderamente la palabra sujeción del griego. Colocarnos bajo el orden establecido por Dios, porque todas las cosas funcionan de acuerdo al orden y al propósito, al diseño con el que fueron colocadas. Por ejemplo, en la vida marital, Pablo va a decir, como ya lo dice en otras cartas, como en Corintios, que Génesis establece que el hombre fue creado primero y luego la mujer. Y aunque no lo va a decir de manera directa, está implícito en la narración. Esa es la razón por la que la mujer debe someterse al varón, porque Dios colocó al varón como cabeza. Cabeza no solo representativa de su creación, sino obviamente cabeza de su propia familia. Y esa es una de las primeras cosas, que hubo un fallo en el orden establecido en la creación. No se trata solo de que Eva comiera del árbol de la ciencia del bien, es que sobrepasó un lindero que en todo caso quien debía tomar cartas en el asunto y haber decidido hubiese sido en todo caso Adán, pero no, ella se tomó la prerrogativa y así sucesivamente. Y ese orden debe ser corregido dentro de la iglesia. Así que cada relación debe ser colocada en orden, comenzando con la vida marital. Colocándose entonces como ejemplo de esa vida marital en el capítulo 5, para entrar al capítulo 6, a Cristo. No hay un mejor ejemplo para la vida marital que la relación de Cristo y la iglesia. No es otra pareja de la iglesia, no es algún matrimonio al que usted aspire o vea. La realidad es que todos los matrimonios pasan por diferentes situaciones. El modelo a seguir es la relación de Cristo y la iglesia. Si nos desubicamos de ahí, nos desubicamos del verdadero propósito. El marido, la escritura resume muy bien en ese capítulo 6 que el problema en esa relación interpersonal de hombre y mujer, lo resume en el versículo 33, es que el hombre debe procurar amar a su mujer como Cristo amó la iglesia, y la mujer debe aprender a sujetarse o a respetar a su esposo. Y si usted lo ve, esa es gran parte de las luchas. El hombre no está amando a su mujer como debería amarla, 6:33, y la mujer no se está sometiendo o no está haciendo la ayuda idónea que fue creada para el varón. Y ahí comienzan ya, con eso ya empiezan las situaciones y los inconvenientes. Ahora, dentro de ese hogar que Dios constituyó, también formuló o estableció que el ser humano, que los hombres se desarrollaran. Génesis capítulo 2, versículo 24, dice que el hombre no debería salir de su casa sino hasta el momento en que va a entrar en pacto marital. Por lo tanto, los hijos están en sujeción y forman parte de ese hogar mientras están dentro de ese contexto y esa unidad de esa familia. Dios lo estableció de esa manera. La educación y la formación del ser humano, del creyente, se debe dar en el seno del hogar. Ese es un problema porque llevamos muchos años con una civilización donde se ha establecido, bueno, que le entreguemos nuestros hijos al sistema. Y estamos muy contentos de entregarle a nuestros hijos a Roma, y luego nos preguntamos por qué son romanos. El sistema no está hecho para ayudarnos en la crianza de nuestros hijos. Si eso es lo que usted se cree, yo no tengo problema, pero usted está años luz de la verdad. Nunca en la historia la aristocracia o las clases altas tuvieron la intención de educar a la plebe. Nunca. La verdadera razón del sistema de educación es un sistema de control. Punto. Y lo vamos a ver poco a poco cómo se va a ir tornando cada vez más hostil, donde se le va a ir quitando cada vez más autoridad a los padres, y hemos cambiado
el lugar para educar y formar a nuestros hijos para la gloria de Dios, por una mejor camioneta, por un mejor televisor. ¿Por qué? Porque si el gobierno nos cuida a nuestros hijos, nos podemos ir a trabajar los dos y podemos vivir la vida materialista que el mundo nos vende. Así que mucho cuidado, estoy solamente por encima, vuelo de pájaro. Entramos al capítulo 6 y ya tenemos nuevamente ese contexto de los hijos. Los padres son responsables de los hijos. Y una de las primeras cosas que se toca en el libro de Génesis como consecuencia de la caída sería que, bueno, que los hijos que nacerían, nacerían como con el pecado original, con las consecuencias de ese pecado. Por lo tanto, cuando estamos leyendo en Génesis capítulo 3 que la mujer daría con dolor a luz a sus hijos, muchas veces eso es solo interpretado como que en el pacto iba a tener dolores. No es más dolor, el verdadero dolor es el dolor de la crianza, es el dolor de la formación de los hijos, que claramente vamos a ver en Génesis capítulo 4 como dos hijos de una misma familia, uno de ellos se indispone con el otro y simple y sencillamente le quita la vida. Empiezan las luchas dentro del seno del hogar. Entonces, si nosotros no entendemos eso como iglesia, vamos a tener problemas como cristianos. Nuestros hijos no son angelitos que luego se convierten en diablitos. Nuestros hijos, aunque son un regalo de Dios y parezca una contradicción, vienen con un estado de rebeldía y el lugar, el primer lugar donde deben ser recibidos, entendiendo que los hijos necesitan salvación, quienes deben comprender esa verdad son los padres, pero los padres de hoy no lo entienden y no lo comprenden. Creen que realmente los hijos en el proceso, en la formación, en el entorno, es que pues la sociedad los daña o ellos mismos los mallograron. De hecho, hay padres que terminan echándose toda la culpa y el sistema le va a echar la culpa a los padres. Esa vida que tienen tus hijos por tu culpa, por cómo tú los criaste, es falso. Nada más lejos de la verdad. No estoy diciendo que no hay malos modelos en las casas y que los modelos, lamentablemente, el ser humano tiende a copiar. Pero la razón principal no es el modelo. El problema del hombre yace en el corazón. Mire, la mejor manera de verlo, porque a mí me gusta ver las cosas de manera bíblica, es solo mírenlo en los reyes de Israel. ¿Por qué en los reyes de Israel? Bueno, porque los reyes representan una sucesión de padre a hijo. ¿Puede usted de verdad mostrar en el Antiguo Testamento que si había un rey bueno, que sería un padre bueno, los hijos eran buenos? No lo puede probar. Y la razón por la que no lo puede probar es que la razón de que si hay un hombre realmente bueno en términos de que busque a Dios, porque no hay ninguno bueno en términos de la demanda y lo que realmente Dios espera de nosotros, es por la gracia y la misericordia de Dios, porque Dios actúa en uno, tiene gracia con uno, mientras otros los deja en su pecado como parte de su ira, según Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. Así que los padres son responsables de la educación de sus hijos y deben velar por ellos, pero los hijos a la vez deben entender que el primer lugar donde Dios los coloca para formarlos es en el hogar. Por lo tanto, deben aprender a respetar a sus padres, a honrar a sus padres, porque del capítulo 5 y del capítulo 6 se desprende que la manera en la que honramos a Dios es en cómo también nos comportamos y nos dirigimos y caminamos dentro de su creación. Por lo tanto, un hijo que ama a Dios debería honrar a su padre, como una mujer, por ejemplo, como la mujer en el capítulo 5 dice que debe someterse a su marido como al Señor. O sea, hay una relación directa. O sea, en tu vida cristiana deberías tener el entendimiento, ver la razón de propósito de por qué esto es necesario para que lo haga. Lo mismo sucede dentro del hogar. Los hijos deben ser llamados, deben ser instruidos a conocer a Dios y entender que el primer lugar donde se van a formar para que les vaya bien en la vida, que no significa necesariamente salvación. La realidad es que los mandamientos y los preceptos de Dios, independientemente de que nuestros hijos o no, Dios los llame a salvación, hacer lo correcto tiene consecuencias. Y yo creo que a veces nos limitamos como iglesia solamente a creer o a predicar el evangelio como un llamado a la salvación y como si no tiene ningún otro propósito. No, todo en la vida tiene consecuencias. Y si podemos saber de antemano
qué es lo que debemos hacer para que nos vaya bien, pues aún le sirve, no para salvación, pero le sirve para su diario. Eso lo reconoce, por ejemplo, los hombres que son moralistas. Hay hombres que creen que hacer lo bueno es necesario, no en virtud de que crean en Dios como nosotros creemos, sino creen que hay cosas que son necesarias hacer para evitar situaciones y para que les vaya bien. Pues lo mismo sucede con la palabra de Dios. Los hijos deben aprender que el primer lugar donde deben honrar a Dios es en la casa, pero también los padres dentro del proceso de educación tienen que reconocer que ese proceso de disciplina puede ser tan arduo que no deben de ninguna manera provocar a ir a sus hijos. ¿Por qué? Porque la sumisión que implica un orden establece que hay alguien bajo autoridad y obviamente los padres son la autoridad de los hijos, pero toda autoridad en la escritura, como lo es el varón en la casa, es una autoridad delegada, donde la persona que ejerce la autoridad no es la autoridad. Realmente está llamado a el varón a que la palabra de Dios se cumpla en su matrimonio y en el caso pues, de que tenga hijos, de que sus hijos también aprendan lo que Dios demanda y los lleve a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque sobre esa base van a ser juzgados. Punto. Esa es la verdadera razón. Ahora, si esa autoridad se malogra y el padre empieza a hacer demandas o los padres que van fuera del marco de la escritura, como podría ser el esposo con la esposa, eso lo que cree es que rebeldía. Sin embargo, la escritura dice que cuando la autoridad o cuando nuestro rol lo desempeñamos de una manera correcta, por ejemplo, Pablo dice en Primera de Corintios, capítulo 7, que el marido que es creyente o la mujer que es creyente podría de esa manera ser un instrumento de bendición para quién, para el cónyuge, si fuera el caso, que no es creyente. Pedro lo dice de la misma forma en Primera de Pedro capítulo 3, cuando está hablándole a las mujeres y les pide que se sometan no solo a sus maridos conversos, sino aún dice a los inconversos. Y que la manera de verse ante ellos, de agradarlos, no debe ser con peinado, sino que deben aprender a ser prudentes, a la piedad, porque eso es realmente lo que Dios le agrada y en todo caso lo que dentro de la voluntad de Dios y lo que es establecido por Dios, Dios va a usar para su gloria. Así que debemos aprender a comportarnos, a caminar, a dirigirnos de acuerdo a lo establecido por Dios. En ese mismo transcurso también se habla de la relación entonces, digamos, por ejemplo, patrono y obrero, o el jefe y los empleados, el escenario podríamos decir de trabajo, donde entonces se le va a decir al trabajador que debe aprender a obedecer a su patrono y al patrono se le va a decir que debe aprender a respetar la vida de su empleado. ¿Por qué? Bueno, pues porque los creyentes, para efectos de orden, pueden haber estratas o puede haber una jerarquía, pero para efectos de Dios no hay acepción de personas, que es lo que Dios le dice al amo en el versículo 9. O sea, el hecho de que tú tengas personas a tu cargo no significa que tú eres superior a ellos, como Adán, en un sentido, no era superior, obviamente, a Eva. Ambos habían sido creados a imagen y semejanza de Dios. Solo habría un orden y dentro de ese orden Adán era cabeza, tenía una responsabilidad mayor, pero él no era en ese sentido superior. Así que los amos no se debían sentir superiores. Por otro lado, los obreros o el que trabajaba debía aprender a hacer las cosas como cada cristiano para el Señor, hacer las cosas con diligencia, hacer las cosas para el bien. Tenemos un problema porque tenemos una perspectiva muy equivocada del trabajo, donde algunos cristianos aún creen que el trabajo es parte de una maldición que Dios le otorgó al hombre luego de la caída de Adán en Génesis capítulo 3. No, eso es totalmente falso. Dios colocó al hombre bajo autoridad y bajo el cuidado de su creación en Génesis capítulo 1, versículos 26 hasta terminar el capítulo. Ya el hombre tenía una responsabilidad de cuidar y de velar, de sojuzgar la creación de Dios. Lo único que se establece en la caída es que ahora ese hombre, al ser expulsado del huerto de Dios, pues no sería exactamente lo mismo. Tendría que trabajar más duro para que entonces aquello que pues contaba con la bendición de Dios de una manera increíble, ya no sería de esa forma. Pero no es que el trabajo se convierte o es una maldición en el capítulo 3. No, el trabajo es un medio
donde producimos y donde somos parte de una sociedad, somos seres agrícolas. No somos islas, nos necesitamos los unos a los otros y deberíamos hacer las cosas para el bien de todos. Lamentablemente, los cristianos a veces eso no lo han aprendido, porque este mundo nos dirige a ser individualistas, a pensar solo en nosotros, a fomentar parte de lo que es un estado también del ser caído, que es nuestro egocentrismo, donde lo primero que estamos viendo soy yo primero, yo segundo y yo tercero. ¿Cómo lo vemos? Bueno, juzgamos las cosas en cómo me beneficio, en qué bien le puedo sacar a esto, y así sucesivamente. No pensamos en qué puedo contribuir, cómo puedo ayudar, cómo puedo ser de bendición, tanto en la casa como en la iglesia. Las personas vienen buscando y no en dar. Y si hay algo que nos enseñó Jesús con su vida, y también lo expresó en palabras, es que es mejor dar que recibir. Entonces debemos aprender a comportarnos en todas las relaciones interpersonales. Luego que se desarrolle esa parte de los padres, del matrimonio, los padres con los hijos o el padre que salen a trabajar y cómo se han de comportar, y que todo debe ser hecho de buena voluntad, sirviendo al Señor y esperando en el Señor, no en el patrono, esperando de Dios, que es Dios quien nos honra. Entendiendo que no hay acepción de persona. Tanto el amo no se debe sentir superior, ni el esclavo debe sentirse tampoco inferior. Entonces, aquí viene una parte que de momento podríamos pensar que hay un cambio, y es la parte donde nos confrontamos o llegamos a la perícopa, al encabezado, al título que encabeza el versículo 10, donde muchas Biblias pues le colocan la armadura de Dios. ¿Por qué ahora está el tema de la armadura de Dios? ¿Qué es esta armadura? ¿Qué relación guarda esta armadura con lo que se viene diciendo? ¿Hubo un cambio en la temática? ¿Es un resumen, la armadura, de todo lo que se ha dicho y está asociado a cómo entonces debemos vestirnos o vivir? Bueno, aquí vamos entonces a entrar en una parte que presenta a lo mejor para algunos algunas dificultades, o hay diferentes formas y maneras de cómo se acercan al texto para interpretarlo. Me gustaría esta parte poderla leer eh, porque vamos a ver varias cosas importantes. Y voy a iniciar la lectura en el versículo 10. Esta parte sí quisiera leerla. Dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Escuche bien. Por lo demás, hermanos míos, o sea, después de haber dicho todo lo que se ha dicho, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Y todos lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Pase a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor con amor inalterable. Amén.
Fíjese que el versículo 10 claramente, esa expresión por lo demás, lo que significa es después de haber dicho lo que he dicho, ahora, ¿qué debe proceder? ¿Qué deben hacer? Todavía en estos capítulos 5 y 6 se está hablando de la vida cristiana, del andar cristiano y se están dando mandamientos. No son sugerencias. Dios está diciendo a través de Pablo que Él espera cómo ellos deben vivir. Y ahora lo que Pablo les va a decir es que aunque Dios les ha dicho la manera en la que deben vivir, necesitan ¿qué? Necesitan fortalecerse en el Señor. Necesitan armarse de todo aquello que han escuchado y armarse no en el sentido obviamente físico. Esa armadura implica todas aquellas verdades que forman parte del misterio de ese conocimiento que forjan al hombre de Dios y que colocan las bases para que ese hombre sepa cómo vivir, cómo agradar a Dios. Y como se le dijo a los hijos, porque nosotros somos hijos de Dios y se ve de la misma manera, según los hijos honran al Padre para que les vaya bien y sus días se alarguen sobre la tierra. De la misma manera, los hijos de Dios debemos honrar a Dios para que nos vaya bien en nuestros días aquí sobre la tierra. Entonces, hay una lucha que es presentada en esta carta en los primeros capítulos, principalmente por razón del estado y de la vida que teníamos anteriormente. Recuerde que el capítulo 1 ya venía diciéndonos que Dios obró con poder para en el capítulo 2 decirnos que ese poder nos resucitó, Dios nos resucitó. Y cuando se habla de esa antigua manera de vivir en Efesios capítulo 2, claramente dice que esa antigua manera de vivir tenía que ver con nuestros pensamientos, con estilos de vida que eran contrarios a la palabra de Dios. Y a través de esta carta se le dice al creyente que él ha sido levantado, resucitado para poder vivir de una manera diferente y que se espera que viva de una manera diferente, pero nuestra lucha dentro de esta carta no solamente es con que todavía no somos obra acabada, que estamos todavía en ese proceso que la Biblia le llama la santificación. Somos discípulos que no nos graduamos ni del discipulado ni de la santificación, pero continuamos, como dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, porque Primera de Juan, capítulo 3, es básicamente Efesios 5, hemos sido amados, Dios nos ha amado, somos hijos de Dios y aunque todavía no somos todo lo que hemos de ser, debemos procurar esa vida de santidad, el procurar ser como Él, aunque no lo seremos hasta que Él venga. Entonces también se presenta, y aquí viene la parte que me gusta muchísimo, muy interesante, donde Pablo presenta que también el creyente debe entender que está en una lucha, que hay una lucha espiritual. Esa lucha espiritual se plantea en Génesis capítulo 3, versículo 15, que tampoco es atendida en muchas ocasiones o entendida. Usted dirá, ¿cómo que en Génesis 3, capítulo 15, versículo 15? Bueno, que cuando Dios da la primera promesa de redención, una de las primeras cosas que se da antes de entrar en los detalles del efecto de ese pecado sobre la humanidad es que la humanidad quedaría dividida entre los hijos de la simiente de la serpiente y los hijos de la simiente de aquel que vendría de una mujer que es Cristo. Por eso habría luchas no solamente por causa de que los hombres luego de Adán nacerían con un corazón ya, como Proverbios dice, el niño nace, la necedad está ligada al corazón. Por eso la vara y la corrección le van a dar, lo enderezan, le permiten entender y forjan a ese muchacho. No solo ese hombre ya nace con esa tendencia, sino que dentro del contexto de la vida, que, que ya estamos viendo en Efesios, y es obvio que el ser humano no es una isla y que tiene que está todo el tiempo en diferentes relaciones y debe saber cómo relacionarse, cómo comportarse, qué se espera de él. Hay lucha, no solo porque a veces no sabemos cómo dirigirnos, sino porque hay dos simientes encontradas, hay una batalla. Entonces, no solamente hay una batalla entre esas dos simientes, sino que tenemos a un adversario que se rebeló contra Dios y que tiene una comunidad de huestes espirituales que dirige, que es lo que Pablo está hablando dentro del contexto de Efesios. Y usted dirá, ¿por qué habla de Satanás? Y aquí vamos a ver.
En el Antiguo Testamento, solo para poner una base y parte del contexto, porque aquí no está hablando de guerra espiritual como lo entendió la iglesia hace unos años atrás y todavía una parte de la iglesia, que estos son pasajes que nos permiten ver que debemos entrar a orar específicamente por demonios que puedan estar en un país, no sé, en una familia. La gente habla de maldiciones generacionales. No, Pablo no está hablándonos aquí a los creyentes para que entren en una lucha directa contra Satanás ni contra ninguna hueste espiritual. Lo que nos está haciendo consciente o lo que está haciendo consciente a la iglesia es que esos choques en las relaciones interpersonales, que es lo que se viene dando, no solo son propiciados por ese estado de que todavía no somos sobreacabada, sino que realmente hay maldad, Satanás quisiera, Jesús lo dijo en Juan capítulo 10, el diablo o el enemigo no ha venido sino a matar, hurtar y destruir. O sea, que cuando estemos viendo los choques y las diferencias que podemos tener entre hermanos en la familia, entendamos que no debemos matarnos físicamente porque la lucha va más allá eh, de, de personalismo, de no entrar necesariamente en consenso, de no ponernos de acuerdo, sino en que debemos entender que realmente hay una operación maligna que quisiera distraernos, quisiera distanciarnos de cumplir con el propósito de Dios. Eso es principalmente lo que se está diciendo. Por ejemplo, en el libro de Daniel, por un ejemplo, no vamos a ir al libro de Daniel, pero en el libro de Daniel, una de las cosas que Daniel viene a estar consciente y nos ayuda el libro a ser consciente que Daniel va a pasar por al menos dos imperios dentro del contexto y específicamente hay un capítulo importante en el libro de Daniel, es el capítulo 10, donde Daniel está adorando, pidiéndole a Dios sabiduría, ha estado ayunando por 3 semanas y cuando ¿verdad? Dios le trae sabiduría a Daniel sobre lo que él está pidiendo, el, el ángel le va a decir que bueno, que es que su oración fue escuchada desde el principio, pero hubo un potentado, una potestad que le detuvo y de hecho luego le dice que cuando salga va a enfrentarse a otro. O sea, que nosotros a veces no estamos conscientes de que hay una lucha constante, hay una batalla espiritual. Y Pablo quiere hacer consciente a los hermanos de que nuestra lucha es amplia. Luchamos contra todavía esa parte nuevamente de nosotros, carnal. No somos lo que éramos antes, pero la realidad es que todavía no somos todo lo que debemos ser. Encima de eso, vivimos en una sociedad donde hay choque, donde nuestra tendencia muchas veces, como Pablo le dice a los romanos, es atemperarnos al sistema. Por eso Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, porque Dios dice que es de una manera y el sistema dice que es de otra. ¿Ve? Y hay una lucha, hay choques. Y esa realidad es la que Pablo les está diciendo. ¿Para qué? Para que entiendan que no deben permitir que nada obstaculice el que ellos puedan honrar a Dios y agradar a Dios. Por lo tanto, ¿qué debían hacer? Prepararse. No prepararse cuando estuvieran en un tiempo difícil, ¿no? Ya que salimos a la guerra y a la batalla en un sentido todos los días, es el deber del creyente aprender a vivir una vida devocional, una vida de oración, una vida donde estudia las escrituras y aprende aquellas verdades de lo que Dios le ha dado, le ha otorgado como parte del misterio en Cristo. ¿Para qué? Para que él pueda estar firme. ¿Firme en qué? En mantenerse caminando en la palabra de Dios independientemente de lo que pueda decir el sistema, por lo que pueda decir la sociedad, lo que pueda decir el gobernante, y pueda honrar y agradar a Dios. Esa fortaleza viene de Dios mismo, y en Efesios se nos hace claro que quien nos capacita, quien está ahí
para ayudarnos a completar, a realizar esa obra de Dios, es la obra del Espíritu Santo, quien ha venido a ser morada en nosotros. Él es la garantía de nuestra herencia. Efesios 1, versículos 13 y 14 del capítulo 1. Es aquel a quien en el capítulo 5, en el versículo 18, se nos dice, pues no nos embriaguemos ya con vino, y eso pasó, eso pudo ser parte de la vida antigua. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Debemos ser llenos del Espíritu Santo, o sea, controlados, dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Poder estar firme. Ahora bien, ya para ir terminando, dentro de esa vestimenta, que yo no la voy a describir ahora, no creo que sea necesario, lo voy a tocar de manera general. Sí me gustaría que pudieran ver, si no lo han visto, que hay 3 versículos que nos dirigen al libro de Isaías. O sea, que esta vestimenta que estamos viendo aquí, esa armadura del cristiano, proviene del libro de Isaías. Y a veces, pues nada, no vemos esos pasajes de referencia y empezamos a especular sobre el significado de esa armadura. Los pasajes que se contemplan sobre el libro de Isaías son el capítulo 11, el capítulo 52 de Isaías y el capítulo 59. Y esos capítulos son diametralmente relevantes, importantes, y hasta podrían llevarnos a una interpretación mucho más allá de el prepararnos para la lucha del diario. Podrían entonces estar también atendiendo o mostrándonos algo más complejo, y es algún punto escatológico. Que era escatología en Efesios, en escatología no puede haber en Efesios. Bueno, le voy a mostrar por qué. Primero vayamos a Isaías capítulo 11, versículo 5, porque es base del versículo 14 cuando dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Esa verdad y esa justicia van de la mano, porque la justicia significa llevar a cabo lo que Dios ha establecido, esa verdad. Y uno de los problemas o de las causas del juicio contra el pueblo de Israel y contra el pueblo de Judá precisamente fue el que el pueblo no se sujetaba, no vivió de acuerdo al orden de Dios, y que los pastores en el Antiguo Testamento, que serían los dirigentes, que serían el liderato, que debía velar porque la palabra de Dios fuese cumplida y también dar ejemplo de ello, no lo hacían. Si usted mira el capítulo 11, y van a ver por qué digo lo que digo, es importante. Si miran la perícopa de de Isaías capítulo 11, habla del reinado justo del Mesías. O sea, que esa coraza de justicia está ligada al tiempo de la llegada del Mesías. Y aquí van a ver otras cosas. Por eso le digo que abuelo de pájaro, si solo vamos por Efesios, mirando las relaciones interpersonales y llegamos a la armadura, pues podemos verlo, y no es que está mal, y pensar, bueno, aquí lo que se nos está diciendo es que hay lucha, que no es fácil vivir la vida cristiana y que ciertamente debemos prepararnos para honrar a Dios en todas las áreas que se nos ha venido diciendo. Y eso está bien, eso está muy bien. Pero cuando contemplamos los pasajes que están siendo usados como referencia, son pasajes donde claramente el contexto es la llegada del Mesías. En Isaías capítulo 11, Isaías 11 dice: saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Esa vara, ese vástago que va a salir del tronco de Isaí, pues obviamente es ¿quién? El Mesías. Recuerden que, ¿verdad? De ahí venía de su padre Isaí, y lo que está hablando es que lo que Dios le había prometido ya a David en 1 Samuel capítulo 7, versículos 14 al 16, que conforme a la carne, luego de que él muriese, vendría un rey que tendría un reino eterno, y a la vez un rey que Dios llamaría su hijo, que sería templo de salvación. Él tendría un reinado diferente, porque se está comparando en los reyes de Israel, y dentro de Isaías el juicio que vendría sobre el pueblo, pero este rey sería diferente, este rey cumpliría con la voluntad de Dios. Y el versículo clave es el 5, voy a ir al 5 por motivos de tiempo: y será la justicia cinto de sus lomos. ¿Ve? Y ahí es que sale la expresión.
y la fidelidad ceñidor de su cintura, la fidelidad que de la verdad. O sea que el contexto de lo que Pablo está hablando es Isaías y está hablando de la llegada del Mesías y de cómo el Mesías viene a cumplir la justicia de Dios que el hombre no ha podido cumplir y establecer un reino diferente. Y obviamente los que son o vienen a formar parte de ese reino son llamados también a qué, a vestirse o a vivir de acuerdo a ese reino. Ahora, van a ver cómo se desarrolla y esto de manera por tiempo muy rápido. Si regresáramos a Efesios, en el versículo continúa el 15, dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Mi Biblia dice, yo tengo una Biblia que dice que debo ir a Isaías capítulo 52, versículo 7. Cuando vamos a Isaías capítulo 52, ya ustedes verán que nuevamente el contexto tiene que ver con la llegada del Mesías, el anuncio de que el Mesías ha llegado y que el pueblo debe vestirse de una manera diferente. ¿Por qué? Porque van a ser liberados. ¿Liberados de qué? Del cautiverio. O sea, ¿qué nos dice Efesios capítulo 2? Que estábamos en cautiverio, estábamos muertos y fuimos liberados de ese estado de muerte y fuimos trasladados a un estado de vida. Observe cómo inicia el capítulo 52, aunque el versículo clave es el 7, dice, despierta, despierta, vístete. Fíjese que está hablando de la vestimenta y cómo habla, despierta, despierta, vístete, vístete de poder. Oh Sión, Sión es donde el Mesías viene y Sión representa al pueblo de Dios. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. ¿No dice en Efesios en el capítulo 2 que nosotros somos ese nuevo templo? Somos ese nuevo edificio. Entonces, Pablo está tomando estas imágenes de Isaías que hablan de la llegada del Mesías y las está colocando dentro de un contexto donde claramente ya el Mesías ha venido. Por lo tanto, vamos a ver que la llegada del Mesías, que trae justicia, que saca al pueblo del cautiverio, porque Él es el justo a través del cual los justos van a ser salvos. Y en el versículo 7 se habla de que ese pueblo, esa Sión, como se establece en Efesios, debe dar a conocer. No solamente debe conocer lo que Dios ha hecho por ellos, sino que debe dar a conocer lo que Cristo ha hecho. Y dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. ¿Cuál es la paz? La paz es el evangelio, pero la paz tiene que ver con el nuevo pacto. Es la obra en Isaías. En Isaías el nuevo pacto se le llama el pacto de paz. Así que se llama, y si usted no ha leído Isaías, pues no lo va a poder ver de esa manera. En Isaías se le llama así, el pacto de paz. El Mesías viene a traer el pacto de paz. El pacto de paz en Isaías es exactamente Jeremías 31, es Ezequiel capítulo 36, es el nuevo pacto, que dicho sea de paso, el nuevo pacto tiene que ver con la regeneración, hombres que serían levantados del estado de muerte a la vida. Eso es Efesios capítulo 2. Todo está íntimamente ligado. Que anuncian la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas. Alzarán la voz, versículo 8 dice. Entonces está hablando de que los creyentes deben entender que están viviendo dentro del contexto del reino, donde Dios ha traído al rey, que ha establecido la justicia, que los ha liberado del cautiverio y que son llamados a vestirse como hijos de Dios y a pregonar ahora las buenas nuevas. Pero el Mesías, y aquí termino, no solamente vendría a traer salvación. La llegada del Mesías en el Antiguo Testamento también vendría a traer juicio. Y ya esto lo he comentado en otras ocasiones y yo lamento que la iglesia hoy no lo entiende.
Solo se predica, solo se enseña, solo se afirma la llegada del Mesías trayendo salvación. No, la llegada del Mesías también anunciaba el día de juicio, el día de venganza, el día de retribución, el día que una parte de ese pueblo, el pueblo que no creería, serían juzgados, el día malo. El día malo, ya van asociando porque dije que no solamente debía contemplarse el capítulo 6 como el de la lucha diaria, la lucha por vivir dentro de la santidad, el temor de Dios, sino que podía verse desde un punto de vista escatológico. Si miran el versículo 17 de Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículo 17, dice de la siguiente manera: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que el diablo está acechando, se acerca un día malo, y ese día malo, una vez más, podríamos verlo simple y sencillamente como el día que nos levantamos y nos encontramos con una situación X o Y que tenemos que enfrentar, pero dentro del misterio y del plan de Dios, y de Isaías está contemplando un escenario mucho mayor que la iglesia debía prepararse. Véanlo ahora, y ahora se va a ver más claro cuando vayamos la tercera referencia a Isaías, que está en el capítulo 59. Esto es solamente algo de base, ustedes hacen su trabajo, yo sé que ustedes son como los berianos y eso me fascina, oyen y ustedes determinan conforme a la escritura qué es lo que deben seguir y juzgar como verdadero. En Isaías capítulo 59 dice que el versículo clave es el 17. Muy bien, yo quisiera que antes que llegáramos allá miráramos la perícopa. A veces estas perícopas, estos encabezados, estos títulos no nos ayudan, pero en la mayoría de los casos sí, porque nos dan una idea de qué es de qué trata, qué es lo que vamos a estar leyendo. Observe que esa perícopa, ese título, ese encabezado dice confesión del pecado ¿de qué? De Israel. Por lo tanto, lo que vamos a ver en este capítulo, si usted lo lee, es un pliego, un juicio donde Dios le ha dicho que el pueblo se ha rebelado y que lamentablemente han cambiado su palabra, han prevaricado. Prevaricar, el pecado de prevaricación que se establece en el Antiguo Testamento, es simple y sencillamente la creación de nuevas leyes que Dios no contempló y donde son establecidas como palabra de Dios para regir al pueblo, mientras las que Dios estableció son ocultadas o no obedecidas. O sea, prevaricar es Dios ha establecido esto, pero no, yo no voy a vivir por esto. Estos son los nuevos parámetros por los que nosotros vamos a vivir. Y eso trajo el que la verdad fuera detenida y que el pueblo viniese a la situación de cautiverio en la que estaba. Para que puedan ver el contexto, solo voy a leer algunos versículos. Miren, por ejemplo, el 12, antes de llegar al 17, porque es que el contexto lo determina todo. Mira lo que dice. Está hablando del pecado no de las naciones, del pecado del pueblo de Israel. Dice, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, versículo 12, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Y hay un reconocimiento de que, bueno, ahí está el pliego acusatorio, todo lo que dice ahí es de nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados, el prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Esto no suena parte de lo que nos dice en el capítulo 4, que no mintamos los unos con los otros y bla, bla, bla. De esto está hablando en Efesios. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Mira ahora lo que va a decir el versículo 15. Y la verdad fue detenida. Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Mire lo que dice ese versículo 15. El que se apartó del mal fue puesto en prisión. En otras palabras, que
Los que quisieron agradar a Dios y vivir por su palabra eran los que eran considerados los hombres malos. Reinaba la maldad. Hay una lucha, hay una lucha. Estaban rigiendo las tinieblas. Versículo 16 dice, y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. O sea que no hay nadie que pueda llevar a cabo la obra de salvación por ese pueblo, y el brazo que se va a extender, quien viene a traer salvación, es el Mesías, es Jesucristo. Ahora viene el versículo 17 y dice, pues de justicia, vea de nuevo la parte de vestirse, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Hermanos, no podemos entender Isaías, Efesios capítulo 6 si lo sacamos del contexto de Isaías, porque lo vamos a ver, pasa en muchos pasajes, y no es que lo que estemos diciendo no sea una verdad, pero no vamos a poder disfrutar, no vamos a poder entender realmente la profundidad del pasaje. Es como, lo he dicho en muchas ocasiones, como Juan capítulo 10. Si usted solo mira a Jesús como el pastor, siendo una imagen, un cuadro, bueno, de alguien que cuida, porque bueno, es una sociedad agrícola y el pastor cuida las ovejas y nosotros somos ovejas, pues si usted lo ve así, está bien, eso es parte de lo que dice, pero la realidad es que cuando Jesús dice yo soy el buen pastor, no es solamente un cuadro de alguien que cuida, realmente está diciendo yo soy el Mesías, porque ese pastor es Ezequiel capítulo 34, es Jeremías capítulo 23, donde hablaban de aquel pastor que vendría a salvar. Entonces, cuando Jesús está diciendo, yo soy el pastor, está diciendo, yo soy el Mesías, yo soy el enviado. Entonces, el contexto es importante, porque es el que determina la manera en que debemos acercarnos al texto y verlo. Y eso es lo que está hablando exactamente lo que estamos leyendo en Efesios capítulo 6. Tomó ropas de venganza. Vea que se vistió con una coraza, tiene un casco, va a la guerra, pero la imagen aquí ahora no es de salvación. La imagen es que se ha vestido, ¿para qué? Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. ¿Para qué? Vea, porque no estoy añadiéndola a la escritura. Mira el versículo 18. Como para vindicación. La palabra vindicación es venganza. Como para retribuir, es el día de retribución. ¿Dónde está el día de venganza y retribución? Dentro de Deuteronomio 32, que habla del misterio de Cristo. El pasaje de base del misterio de Cristo, donde Dios provocaría celos al pueblo de Israel con los gentiles, es Deuteronomio 32, 21. ¿Y dónde está el pasaje de retribución y de venganza? Deuteronomio 32, versículos 35 al 36. Dios vendría en venganza y retribución contra su propio pueblo. De hecho, vaya al capítulo 61 de Isaías, por favor, conmigo. 61. El capítulo 61 de Isaías es el capítulo que es la base o el fundamento de aquella porción en el Nuevo Testamento donde pues se nos dice o se nos habla en Lucas capítulo 4 versículo 18 que Jesús está en aquella sinagoga en Nazaret y se le entrega o se le da el rollo del profeta Isaías. Y mire lo que dice, preste atención. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Eso es salvación.
De hecho, eso es parte de lo que Juan el Bautista va a recibir cuando envíe y luego, estando en la cárcel, pregunta, cuestiona, ¿eres tú aquel que habría de venir? Y, y se le manda a decir a Juan, o sea, dile a Juan que yo estoy cumpliendo la obra del Mesías. Eh, los ciegos ven, los sordos escuchan, bla, bla, bla. Ahora, escuche bien, ese día era el día de la buena voluntad, pero también traería el día de venganza. Mírelo en el versículo 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Ese es el día en el Antiguo Testamento en que tenían que ser canceladas las deudas. Era un día de sumo gozo para aquel que estaba en muchos problemas económicos, entre otras cosas, que tipifica, pues obviamente, nuestra salvación, nuestros pecados, el acta o el decreto que había sobre nosotros, pues no fue quitada, fue clavada en la cruz. Pero también dice, y el día de venganza. ¿Dónde se halla en el Nuevo Testamento que Jesús haya hablado del día de retribución y el día de venganza o del día malo? Vayan conmigo a Lucas capítulo 21. Y con este último termino. Digo algo breve y termino. Lucas 21. En Lucas capítulo 21 tenemos lo que sería Mateo 24 o lo que sería lo relevante a Mateo capítulo 13. Es una visión sinóptica, comparativa. Y quiero empezar la lectura en el versículo 20. Lucas 21:20. Y va a decir, pastor, pero ¿cómo de Efesio llegamos a Lucas? Dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado, el día malo, el día ardiente de Jehová. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que estén en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos no entren en ella. ¿En ella es quién? En Jerusalén. Porque estos son días de retribución. Y días de retribución, escuche, de algo que ya había sido profetizado, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. O sea, lo que ya Dios había hablado que debía suceder cuando llegara el Mesías. Aquí el problema, y no lo quiero alargar, es que nuevamente la iglesia en términos generales, lo que he escuchado es que la llegada del Mesías traería salvación. Y es cierto, pero la llegada del Mesías en el Antiguo Testamento también estaría ligada a que una parte de ese pueblo de Israel que rechazaría a Cristo pasaría por un juicio. Y ese es el día malo. Y yo entiendo que parte de lo que Pablo le está comunicando a los hermanos, a lo mejor no está entrando en todos los detalles, porque recuerde que las cartas van dirigidas a hablar de una cosa específica y la ausencia de algo no significa que no se haya hablado de esto. Sería que se va acercando, el enemigo está acechando y esa acechanza tendría que ver con que Jesús dijo que cuando esos días se acercaran habría que mucha apostasía, la verdad sería tergiversada, aparecerían muchos falsos profetas. Y lo que se le está diciendo a los hermanos, miren la obra que Dios estableció antes de la fundación del mundo. Dios ha sido misericordioso y los ha salvado y los ha rescatado. Ustedes se le ha dado conocimiento, capítulo 3, del misterio de Cristo. Han venido a ser parte de la iglesia, capítulo 4. Dios los ha amado en el capítulo 5 y le ha dado un gran ejemplo y una manera de cómo deben vivir, capítulos 5 y 6. Esa relación de Cristo o el ejemplo de Cristo debe trascender o debe evidenciarse en su vida personal, en su vida con el prójimo, en la casa, con sus hijos, en el trabajo. Y finalmente les dice, se acerca el día malo. Debemos prepararnos y fortalecernos para estar firmes y no ceder. Y ya Pablo finalmente pues termina con sus palabras finales de que, bueno, pues esperaba que pudieran ellos recibir su palabra y darle gracias a Dios por ese misterio y que a la vez parte de la carta
tenía el comunicarles lo que él estaba haciendo para que ellos continuasen orando por él, y al final los deja, pues obviamente creyendo que es la gracia de Dios el que sostiene, la que sostiene a los hijos de Dios o a la iglesia. Hasta aquí mi parte, hermano, es un breve cuadro, un breve resumen. Yo digo breve, pero no es breve. Gracias, hermano. Súper, Muy bien, súper bueno. qué bueno. Súper, súper bueno, de verdad. Siempre grato pasearse por la escritura. ¿Alguien tiene alguna pregunta de ahí, de lo que hemos visto, de lo que dijo nuestro hermano, aprovechando que está aquí con nosotros? ¿Alguien quiere decir algo ahí? Con confianza, hermanos. Yo quiero consultarle a mi hermano. Seguro. Al principio del capítulo 6 se habla Sí. de que cuando se dirige a los hijos, Ujú, y dice que es el primer mandamiento con promesa. ujú. ¿Cómo deberíamos entenderlo nosotros? ¿Eso implicaría que la ley tiene alguna relación todavía? ¿El creyente está bajo la ley? ¿Cómo debería entenderse a la luz de todas las escrituras? Bueno, dentro del contexto de la vida en la casa familiar y de los hijos, pues el primer lugar, el primer mandamiento de parte de Dios para los hijos es que deben estar colocados bajo el orden de Dios. Y eso nada tiene que ver con la ley. Eso fue establecido nuevamente en Génesis 2:24. Por eso estaba diciendo que Génesis 2:24 establece: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Cuándo sale ese hijo? ¿Cuándo abandona ese hogar? Y no es un abandono de que ya no va a honrar a los padres o no va a velar por los padres, sino cuándo sale ese hombre dentro del orden de Dios. Bueno, cuando se va a casar. Mientras tanto, está llamado a pertenecer, a contribuir, a desarrollarse dentro del seno del hogar. Eso es muy previo. Obviamente, Abraham, porque estamos hablando antes del diluvio, y obviamente muy distante de Moisés. O sea, esto es parte de lo que Dios estableció al inicio de la creación. Eh, mm, hay un sector de la iglesia que tiene problemas con la ley. Voy a tratar de hacer algo muy breve. ¿Cuál es el verdadero propósito de la ley de Dios? Creo que se establece de manera clara en un sentido, en Galatas capítulo 3, no tenemos que ir, pero el verdadero propósito de la ley no era establecer un camino de salvación. Galatas 3 dice que la salvación siempre se dio bajo una promesa, o sea que los que serían salvos serían bajo la promesa de la simiente. En otras palabras, que todos los que serían salvos en Cristo. Por lo tanto, la ley no vino a establecer o a cambiar lo que Dios había establecido. Entonces, ¿para qué Dios nos dio la ley? De hecho, esa pregunta se toca en Gálatas capítulo 3. ¿Cuál era el propósito? Bueno, pues mostrarnos a través de todos esos mandamientos que cubren todas las áreas de la vida, que son las áreas de la vida muy resumidas que se están hablando en los capítulos 5 y 6, que debemos honrar a Dios y que nosotros realmente no nos conformamos al orden y al propósito de Dios en ningún área de la vida, que por lo tanto estamos condenados, estamos fritos, estamos separados, estamos bajo la ira de Dios, y que esa ley sería usada por Dios dentro de su gracia para conducir a los hijos de Dios al verdadero arrepentimiento y a la fe. Entonces, la ley tiene un propósito soteriológico, salvífico, pero la ley no es aparte de Dios. La ley no es algo fuera de Dios. La ley es un reflejo de quién es Dios. Cuando estamos hablando de la ley, no podemos hablar de algo que podamos destruir o extinguir. ¿Por qué? Porque toda la parte de la moral, toda la parte de la ética, toda la parte de la conducta es un reflejo de quién es Dios y de cómo debemos vivir. Yo creo que el problema consiste en entender que hay una parte de esa ley que sale de Dios, pero sale de Dios en términos de su plan de redención, y que sería provisional porque tipificaba la obra que vendría a ser Cristo. Esto me refiero a la parte entonces de la ley que tiene que ver con los aspectos ceremoniales. Toda esa parte que viene con la parte ceremonial del culto, obviamente nosotros ya no estamos atados a nada de eso. ¿Por qué? Porque todo lo que tenía como base, eh, el culto, el sacrificio, el
representar algo que se cumpliría en Cristo, habiéndose cumplido, ya dejó de ser sombra. Es lo que nos dice Hebreo, ¿ve? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la circuncisión. Alguien puede ir a Génesis capítulo 17 y decir, bueno, pero es que Dios estableció la circuncisión, y de ahí se desprende que la circuncisión sería para siempre y que el que no se circuncide no es parte del pueblo de Dios. Sin embargo, vamos al Nuevo Testamento y la Escritura dice que realmente, pues, los creyentes, los gentiles, no tenían ninguna razón de circuncidarse, ninguna. Porque la entrada al reino o la verdadera circuncisión era la del corazón, ¿ves? Y así sucesivamente. ¿Por qué? Pues ya no llevamos a sacrificio. Bueno, porque ya se hizo un sacrificio. El sacrificio era Cristo. ¿Por qué no nos vestimos como, no sé, como sacerdotes o no hacemos? Porque todo lo que sería provisional, porque representaba lo que Cristo haría una vez habiéndose consumado y establecido. No es que es quitado. Observe que no estamos hablando de que una parte de la ley se elimina. Es que hay una parte de la ley que continúa, porque habla del carácter de Dios, que a la vez tiene que ser el carácter de su pueblo. La parte que nosotros ya no vivimos, la parte que era sombra, pero no es que se elimina. Es que habiendo tenido cumplimiento y habiéndose concretado en Cristo, pues quien ha cumplido esa parte es Él, y a quien ahora nos dirigimos como somos sacerdotes es a Él. ¿Ve? No sé si me fui un poco o contesté de más, pero el mandato de la obediencia a los padres va más allá de la ley que se da, como se establece en Gálatas, aún 430 años después de Abraham. El mandato de honrar a los padres que se establece con Moisés, aunque se establece dentro del marco de la ley, y entiendo por qué puede venir la pregunta, porque es legítima, porque realmente eso viene de Éxodo 20 y Deuteronomio capítulo 5, eso es claro, y uno podría verlo, es que sí, es que es parte de la ley, sí, pero aunque la ley lo está recogiendo, eso que la ley está recogiendo ya había sido dado, ya había sido establecido en el orden de la creación, es el punto. Gracias, mi hermano. Gracias. Seguro. Yo tengo otra pregunta, hermano, referente a algo similar. En el versículo 4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. A mí me gustaría, si pudieran dar un poquito, ¿qué significa provocar a ir a los hijos? ¿Va a ser desde el punto de vista de los hijos? ¿Va a ser desde el punto de vista de los padres? ¿Quién juzga lo que es provocar a ira? ¿Cómo entenderlo? Si me puede dar luz ahí, hermano, por favor. Mire, la realidad es que el pasaje no es sumamente explícito, pero dentro de lo que se viene diciendo y dentro del contexto donde los hijos vienen a someterse a los padres como el esclavo se somete al amo, lo que se le está diciendo a los padres que aunque ellos son responsables y sus hijos están bajo su cuidado y ellos son autoridad, una vez más, esa autoridad no debe ser una autoridad como la autoridad que vimos en el Antiguo Testamento que llevaba a cabo el rey o el sacerdote, que se salía de los parámetros de lo establecido por Dios, porque cuando abusamos, que realmente llevamos la autoridad a niveles donde Dios no ha dicho y le exigimos a nuestros hijos o demandamos de nuestros hijos o queremos que forzar a nuestra esposa que haga algo porque yo soy el hombre de la casa y Dios lo estableció, provocamos a ira no solo a los hijos, sino a la esposa. De eso es lo que se está hablando, de que la autoridad delegada por Dios dentro del orden de Dios debe ser realizada tal y como Dios la ha establecido, porque de la única manera en que es bendición es dentro del orden de Dios. Si nos salimos fuera del orden de Dios y usamos esa autoridad para querer imponernos realmente y exigir lo que nosotros no damos, vamos a tener problemas. Pasa nuevamente con un hombre que le está exigiendo, está demandando a su esposa cosas que ni él vive, o de punto de vista también de los padres, el que pudieran pues exigirle o pedir de los hijos o ponerle cargas más allá, como los fariseos, que eso mismo le va a decir, ustedes le ponen cargas al pueblo que ni ustedes mismos pueden
realmente llevar a cabo. O sea, tenemos una responsabilidad de velar, de cuidar de nuestros hijos, pero lo mismo sucede, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 3, cuando se le demanda a la mujer que se someta al esposo, pero a la vez se le recuerda al esposo, oye, esa mujer yo le he dicho que se tiene que someter, pero quiero acordarte que ella también es coheredera de la gracia divina y que tú debes velar de ella como una vasija frágil, y frágil no porque sea emocional o se vaya a destruir, sino porque ella está también bajo tu cuidado y tu protección. Y Dios le recuerda al varón que sus oraciones no serían escuchadas si él abusaba de su autoridad y si él realmente no amaba a su hija. ¿Por qué? Porque a su esposa, debo decir en el contexto. ¿Por qué? Porque mi relación con Dios está ligada, deberías verse en mi relación con mi esposa. Yo no puedo decir que yo tengo una buena relación con Dios cuando yo tengo una mala relación con mi esposa o viceversa. Hay unos parámetros y dentro de esos parámetros de lo establecido por Dios debemos caminar. Si nos salimos de ahí, lo que la Biblia dice es que lo que vas a provocar en tu hijo es ira. La salvación no se puede forzar y aunque aquí no está hablando, lo está limitando a la salvación, sino al que los hijos sean disciplinados, sean corregidos, conozcan qué es lo que Dios demanda, qué es lo que Dios exige de todos. Por lo tanto, cuando un padre o un esposo se acerca a su esposa, el acercamiento no debe ser, esto es así porque yo lo digo. Si hacemos eso, estamos mal. Aunque usted sea cabeza, el acercamiento a un hijo es el siguiente. Hijo, esto es lo que Dios ha dicho. Y tú no solamente debes obedecerlo, quiero que tú sepas que yo también soy llamado a obedecerlo. Entonces usted se quita porque usted no es la autoridad y usted, el mensaje no es aquí yo soy el papá y yo mando y tú te callas la boca. Aquí el mensaje es Dios es el que manda y yo me callo y tú te callas. Hay una gran diferencia, abismal. ¿Ve? Entonces los hijos no es que creen, oye, papá se cree que él no, papá no es autoridad. Papá lo único que está diciendo es, nuestro papá, nuestro creador, estableció unos principios, hijo. Y si queremos que nos vaya bien, no es contigo, no es que yo te digo que tú me obedezcas para que te vaya bien, es que yo mismo quiero que me vaya bien. Yo quiero que en nuestra casa nos vaya bien. Y si tú quieres que te vaya bien, hay que honrar a Dios, porque la Biblia es clara que los que no honran a Dios van a ser enjuiciados por Dios. Ese es el punto, hermano. Es sencillo. Gracias, hermano. Gracias, gracias. Súper bueno, porque de repente lo preguntaba porque uno de repente se va a matices más quizás reducidos o hacemos reduccionismo del pasaje, pero en verdad es súper amplio. Entonces, por eso lo preguntaba y por eso quería ver qué pensaba usted, porque claro, porque para los que son padres quizás les pega más o pueden entenderlo mejor, pero los que todavía no somos papás, de repente nos cuesta como entender, oye, en qué sentido uno puede exasperar a sus hijos. Y de repente uno como fue hijo dice, cuando mi papá o mi mamá me trataban de esta manera o me hacían tal y tal cosa, pero en verdad el sentido espiritual que le da Pablo, más allá de ese pensamiento tan reducido que muchas veces algunos aplicamos en este caso ya. Entonces por eso me interesa saber. Así que muchas gracias. No sé si algún hermano quiere hablar algo más o decir algo más ahí, hacer alguna pregunta a nuestro hermano, porque si no, yo tengo otra. Respecto al tema de la armadura que nos manda aquí el apóstol a usar, a vestirnos de ellas, Sí. hay un pasaje que dice, que también me gustaría a ver cómo lo entiende usted, porque dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores, dice, de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Este siglo, que está hablando de contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, en ese siglo estaban esas huestes espirituales de maldad, etcétera, y en el que estamos viendo nosotros ya no están o son diferentes. Por eso estaba hablando desde el punto de vista de la escatología, porque desde el punto de vista de la escatología, cuando Cristo viene
el Mesías llega, lo primero que establece es que él no podría atar al hombre fuerte. Obviamente, él no podría llevar a cabo las obras que está haciendo si él no ataba al hombre fuerte. Sin embargo, la atadura que se describe posteriormente en Apocalipsis capítulo 20, dentro del periodo milenial, sería una reducción sustancial de esa obra de Dios. Recuerden que Satanás no es un contraenemigo de Dios realmente, o sea, no es una contraparte de Dios, no puede luchar contra Dios. Nosotros hacemos a veces esas caricaturas. Es una criatura que Dios simple y sencillamente creó y que le permite llevar a cabo ciertas cosas que él controla y que solamente él sabe por qué las permite y que las puede tornar, y de hecho lo ha hecho ya y lo ha predestinado para su gloria. Así que lo único que se nos está haciendo consciente es que de este lado, y específicamente las cosas en ese día malo, se iban a complicar, porque Jesús claramente le dijo a sus discípulos que esa ciudad de Jerusalén vendría a ser una cueva de demonios, o sea que iba a haber una manifestación terrible, se iba a ver el deterioro de ese pueblo durante ese proceso hacia ese día malo. Así se establece dentro del Evangelio de Mateo, y donde podemos ver ese claro deterioro en Apocalipsis, en el capítulo 17, cuando describe a la ciudad, que es la ciudad donde Cristo muere en la parte, en las afueras, Apocalipsis 11:8, que es Jerusalén. Dice que se había convertido en una habitación de demonios. Entonces, ese tiempo cercano al fin del siglo, hacia ese nuevo cambio, porque ellos no esperaban el fin del mundo, sino un cambio de un eón. Sería un cambio muy difícil, como Jesús lo describe en Mateo capítulo 24, donde habría muchísimo engaño y donde pues Satanás estaría operando todavía. Recuerden que la restricción que se establece en el libro de Apocalipsis cuando se consagra el pacto marital. Voy ahora rápido. Cuando Cristo llega, él viene a cumplir el nuevo pacto. El nuevo pacto, para que el pueblo lo entendiera, o el antiguo pacto, Dios se lo explica como una relación marital. ¿Cómo se establecen las relaciones maritales? Un hombre va, entra en acuerdo, una familia con otra familia, y dice, yo quiero tomar tu hija para mi hijo. Cuando se toma se llega ese pacto, ese es el tiempo del desposorio. En un sentido, conforme a la ley, el matrimonio, por eso se entrega la dote y ya hay un acuerdo y básicamente están casados. Por eso si esa mujer viola el pacto, debe morir o ser apedreada, como era el caso, por ejemplo, de María. Ya estaba, no se había consumado la boda, no habían estado juntos, porque estarían juntos en el momento en que luego que ese hombre entra en ese pacto, debe salir a hacer lo propio para establecer el hogar donde se va a llevar esa mujer. Ese es el lenguaje de pacto de Juan capítulo 14, donde dice, yo me voy pues a preparar lugar. La gente lo toma como el rapto y no entiende que lo que está hablando es del pacto marital, donde una vez se entra en esa relación marital, ese hombre debe hacer lo propio para establecer el lugar donde él se va a llevar a esa mujer. Ese pacto marital inicia ahí, pero las bodas del Cordero se llevan a cabo en el capítulo 19 de Apocalipsis. Se llevan a la par con el día de retribución y el día de venganza que estamos viendo, que es exactamente el capítulo 59 de Isaías. No es coincidencia que el día de venganza, el día de retribución, el día de Armagedón, es el mismo día en el que cuando se finaliza la batalla dice que se llevan a cabo las bodas del Cordero. ¿Y qué es las bodas del Cordero? Bueno, el día en que el esposo venía y se consumaba. Ya estaban en una relación de pacto. Para los efectos, él era el esposo y ella sería la esposa, pero este es en el momento en el que se unen. Y sabemos por el libro de Hebreos que la razón por la que hay una transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto es por virtud de que el antiguo pacto no puede cerrar sin los juicios y las maldiciones que debían venir sobre aquellos que habían deshonrado a Dios, habían prevaricado. Y se repite el cuadro del Antiguo Testamento. ¿En qué sentido? Por eso es que ese cuadro es básico en hebreo, que el pueblo oye, Dios le envía un profeta para sacarlos de Egipto. Recuerden que Moisés era un prototipo, era una tipología de Cristo,
Cristo es el verdadero profeta. Por eso Moisés va a decir en Deuteronomio 18, 18 y 16, 18, 16 y 18, que Dios enviaría un profeta y que ese profeta sería el que ellos oirían y los llevaría realmente a Canaán. Por eso es que Moisés no entra a Canaán. ¿Por qué? Porque Moisés no puede llevar al pueblo al verdadero reposo. Quien va a llevar al pueblo al verdadero reposo es Cristo, lo que se establece en Hebreos capítulo 4. Ahora voy más. ¿Qué sucede cuando el pueblo sale de Egipto? Tenemos los famosos 40 años en el desierto. Pues se repetiría la misma historia. Por eso es que Cristo habla que habría una generación hasta entrar en el reposo. Esa generación de los 40 años en el desierto son los mismos 40 años de la generación antes del juicio. ¿Qué pasó? Y te dice, si eso no pasó en el Antiguo Testamento, sí pasó exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el día que se cumplieron los 40 años y el pueblo debía entrar, el pueblo que se quejó y dijo que no podían entrar, fueron condenados a muerte, a ser destruidos en el desierto, y solo entró una generación que por gracia Dios permitió, que eran sus hijos de 20 años hacia abajo. El cuadro está en el Antiguo Testamento. Esa es la razón. Pablo está siendo consciente a los hermanos de que se debían preparar, no solo para el diario vivir, para las luchas normales de entablar relaciones con sus amigos, con sus hermanos en la iglesia, la vida marital, la vida con los hijos, la vida en el trabajo, sino que no olvidaran que estaban en una lucha. Y Dios nos hace consciente de esa lucha, aunque no nos dice que entremos a luchar con esas potestades. Y aquí viene el problema de la iglesia. Una cosa es ser consciente de ello para saber que debo tener cuidado y en vez de ver las cosas solo como una cuestión personal, me voy a pelear con el hermano Guillermo, entre él y yo entender que yo debo orar, porque en ocasiones, en el caso de ellos, ese podría ser el contexto, de que Satanás estuviese con sus artimañas buscando engañar a los hermanos, y ellos no debían dejarse engañar. ¿Por qué? Porque tenían la palabra de verdad, se le había revelado el misterio de Cristo, contaban con la bendición del Espíritu Santo, siendo protegidos por Dios, nada los separaría del amor de Dios, el Espíritu Santo era las arras de su garantía, así que debían seguir hacia adelante. Bueno, perdonen la contestación tan larga. No, hermano, súper bien, súper bien. Muchas gracias. Me queda claro. Y lo que sí me llama la atención dentro de todo lo que habló de el tema de que entonces cuando viene la retribución a Israel en el año 70, inmediatamente ahí se ejerce o sucede entonces las bodas del Cordero, según lo que usted me dijo. Sí, así está establecido en el capítulo 19. Ya, perfecto. Entonces, fíjate que unos entran y unos salen, aún en las mismas parábolas. Eso le iba a preguntar. Jesús, exactamente vas a ver el cuadro. ¿Por qué tenemos, por ejemplo, la parábola de las fiestas de boda en el capítulo 22 de Mateo? Donde la escritura dice que el enojo del rey o del papá del que se va a casar es que ellos habían escuchado el anuncio. O sea, en otras palabras, ellos no eran ignorantes de lo que iba a suceder. ¿Por qué Dios dice eso? Bueno, porque el pueblo de Israel había escuchado que vendría el Mesías a establecer el nuevo pacto marital, que habría una boda, que Dios entraría en una relación diferente con ese pueblo. Pero ellos no quisieron ir a las bodas. Y por eso es que en cada una de ellas, como en el capítulo 22 o como tienes las parábolas de las vírgenes en el capítulo 25, el cuadro es el mismo. Que al cierre del siglo, no del mundo, caería el juicio. Disculpe, hermano, pero es que para entender, por eso en mi mente tengo quiero entenderlo bien. Entonces, Dios se casó una vez con Israel y después se divorcia de ellos. ¿Y después se casa con la iglesia? Hermano, porque como dice no, Isaías, no es que se casa con la iglesia es parte de la promesa de Israel. La iglesia no es un agente aparte. La iglesia es el cumplimiento. Recuerda que la iglesia no son gentiles. La iglesia es el cumplimiento del remanente que fue profetizado en el Antiguo Testamento que sería salvo, solo que dentro de ese remanente ya estaban incluidos los gentiles desde el inicio. Por eso es que comencé en Génesis capítulo 12, versículos 3 y 7, donde lamentablemente muchos entienden
que la simiente que sería bendita serían los descendientes de Israel, o sea, de Abraham, siendo el pueblo de Israel esa simiente. Y la escritura dice que eso no es lo que Dios quiso decir nunca, que la simiente no eran los descendientes, que la simiente a quien le fue hecha la promesa fue a Cristo y que los que serían salvos serían los que creerían por medio de la fe. O sea, yo no creo que la Biblia enseña teoría de reemplazo, donde Dios reemplaza, porque eso es lo que me está, básicamente por ahí va, y eso no es correcto. Eso es una teoría con la cual se nos acusa de teoría del reemplazo, donde Dios sustituyó a la iglesia viene a sustituir a Israel. Eso no es lo que la Biblia enseña. No hay una separación del Antiguo Testamento al Nuevo, hay un hilo conductor, nuevamente estando los gentiles dentro de ese pacto. Por eso es que el misterio es importante, así inicié. ¿Cuál es el misterio en el capítulo 3? Que eso no estaba claro. ¿Qué era lo que no estaba claro? Pablo dice que los gentiles participarían de la misma promesa. Hermano, eso es Efesios, si lo están estudiando, entonces no lo entendieron. Porque eso precisamente es lo que Pablo les está diciendo. Yo estoy honrando mi ministerio. Miren dónde yo estoy por causa de predicarles a ustedes, porque Pablo estaba pagando un alto precio por dirigirse a los gentiles, pero le dice, yo no hago esto por hacerlo, esto fue algo que Dios planificó, yo solo estoy cumpliendo con mi parte, y les deja saber que eso no era claro, porque él tampoco lo tenía claro, porque no era claro en el Antiguo Testamento. Sin embargo, el Nuevo Testamento dice que Dios dejó evidencia de eso. Yo no creo que Pablo ni ninguno de los discípulos podían ir a Génesis capítulo 12. Obviamente no vi el capítulo 12, pero viéndolo como nosotros lo tenemos con los capítulos y los versículos, podrían ellos dirigirse a esa porción de la escritura y entender que allí estaban los gentiles. Y sabemos que no. ¿Por qué no? Hechos 15. ¿Por qué llamaban a Pablo? ¿Por qué llaman a Bernabé? Porque algunos de ellos todavía tienen una lucha interna de si los gentiles realmente podían ser parte del pueblo de Dios. O sea, si ellos eran parte de ese remanente. Observe que lo que se está diciendo en Hechos 15 no es que hay una iglesia que se establece quitando Israel. Todo lo contrario, ellos tienen en mente de que ellos son el pueblo en el que se ha cumplido la profecía del Antiguo Testamento. Su duda es, dentro de este pueblo que Dios profetizó que vendría el Mesías para Israel, ¿los gentiles pueden ser parte? Todo lo contrario, fíjese que Hechos 15 no dice, nosotros somos la iglesia, no somos Israel. No, nosotros somos el Israel de Dios, pero no nos queda claro todavía que dentro de ese Israel de Dios o ese remanente profetizado, los gentiles puedan ser parte. Y ahí es que se establece, pues bueno, ustedes han hecho 15, que sale a relucir Pedro, lo que le había pasado en casa de Cornelio, y finalmente la declaración y la afirmación, de Jacobo, que queda sumamente claro, que trae a colación la profecía de Amós capítulo 9, versículo 9, diciendo que ese templo que sería restaurado, ese tabernáculo que sería restaurado de salvación de David, era Cristo, y que ya ahí se había establecido que ese tabernáculo sería salvación también para los gentiles. Eso es Hechos 15. Entonces no hay una separación. No existe tal cosa como esa separación. Ya, perfecto. Entonces no es que se haya, como le había preguntado, casado 2 veces o algo por el estilo, sino que... Pero el Antiguo Testamento sí habla del divorcio. Claro. De hecho, hasta tenemos un libro. Déjame decirte que tenemos un libro. Por eso yo he regresado al Antiguo Testamento y se lo digo, aprovecho, lo digo cada vez que tengo una oportunidad, le digo a la gente, vuelvan a estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque fuimos dirigidos a no prestarle atención al Antiguo Testamento. Lamentablemente. Por eso no podemos hacer las conexiones. Y en un vacío teológico tratamos de hacer interpretaciones. Necesitamos el contexto del Antiguo Testamento. Entonces, por ejemplo, tenemos un libro que esa es la temática. ¿Cuál es ese libro? Está en el Antiguo Testamento, es un profeta menor. Oseas. ¿De qué trata el libro de Oseas? De la separación de Oseas con su mujer y cómo posteriormente Dios entraría, compara eso con lo que él iba a hacer y cómo entraría nuevamente en una nueva relación. O sea, está en la escritura y de hecho está en Isaías también, acerca del divorcio, del recasamiento, pero no entendemos ese lenguaje nuevamente porque no estudiamos el Antiguo Testamento.
lamentablemente. Y estudiar el Antiguo Testamento no es ir a una referencia. Yo estoy yendo a una referencia por tiempo. Isaías son 66 capítulos. No tenemos aquí el tiempo para discutir todo Isaías. Pero necesitamos regresar al Antiguo Testamento porque sin ese Antiguo Testamento realmente va a ser muy difícil poder interpretar de manera correcta, o cuando tenemos diferencias, ¿verdad?, en términos interpretativas de por qué uno lo ve de una forma y otro de otra manera, cómo nosotros determinar quién realmente está haciendo una interpretación que se ajusta al contexto. Y la única manera que podemos saber si una interpretación se ajusta al contexto es dónde están las referencias, dónde está la luz, dónde está la claridad, cuál es el pasaje de base o la alusión para yo interpretar ese pasaje de esa manera. Entonces, no es tan sencillo, hermano André Dan. Yo estoy como un niño chiquito regresando al estudio del Antiguo Testamento, y no creo, con toda honestidad, que ni en el resto de días que Dios me pueda dar, no creo que yo pueda estudiar todo el Antiguo Testamento como debería estudiarlo. Creo que un estudio arduo, no sé cómo algunos pues ya se lo leyeron todo, ellos lo saben todo. Yo realmente, mire, ahora mismo nosotros estamos los jueves estudiando el libro de los Salmos, los jueves estudiamos los Salmos. Yo estoy sorprendido con mi estudio del libro de los Salmos, y es un estudio que yo no puedo decir que es profundo. Le decía yo a mi esposa que ya yo hubiese querido en mi tesis haber colocado el conocimiento que voy adquiriendo del libro de los Salmos. Para mí los salmos, en lo que yo veía y en la liturgia o en la adoración, pues se usaban como una experiencia devocional para hablar, no sé, de una expresión de alabanza, de alguna situación. Los salmos son cristológicos, escatológicos de una manera increíble. Yo puedo presentar la escatología en los salmos. Solo con los salmos, no necesito otro libro. Entonces, necesitamos volver al Antiguo Testamento para poder entender ese contexto de casamiento, recasamiento, porque todo está en el Antiguo Testamento. Yo sé que suena como una locura. La primera vez que yo le dije algo a alguien de esto en un programa escatológico, me dijo, pastor, ¿cómo que Dios se divorció? Dios no se puede divorciar. Si Dios nos dice que Él repudia el divorcio en Malaquías. Yo entiendo, fíjate, esa persona tomó ese pasaje, tomó en Malaquías capítulo 2, y él entendió cómo es posible, si Dios mismo repudia el divorcio, cómo es que Dios entra en divorcio contra su propio pueblo. Claro. Para él yo le estaba diciendo, era algo descabellado, una locura. No, de todas maneras, hermano, como en Efesios, claro, viene hablando del matrimonio y dice que como Cristo ama a la iglesia, entonces ahí es donde entiendo yo, y por eso le he preguntado, y mi pregunta era mayormente por eso, porque como en Jeremías dice que yo fui como un marido, y dice fui como un marido, o fui marido para ustedes, entonces invalidaron el pacto, entonces por eso era mi pregunta, porque claro, y como usted tocó también el tema de las bodas del Cordero, entonces ahí quería entender, y ahora me queda un poco más claro, que efectivamente Dios cuando se separa es por causa de que ellos, ahí mismo dice Jeremías, invalidan el pacto, pero con la iglesia después Jesucristo dice, bueno, se habla de que Jesucristo se la presenta a sí mismo pura y sin mancha, entonces la iglesia ya no entra en la misma, digamos así, que puedan invalidar de alguna u otra manera lo que tienen con el Señor Jesucristo. Entonces, mira, ahí yo es creo donde que me generaba la duda. Yo creo que hay un pasaje y que nos puede ayudar muchísimo para que vean lo que estamos diciendo. Pues que se dicen muchas cosas que no se sujetan a las escrituras. Quiero hacer un pequeño ejercicio, pero muy pequeño ejercicio. Quiero demostrarles tradicionalmente lo que yo escuché y lo que yo predicaba, porque fue lo que creí, lamentablemente, porque lo escuché, nunca lo estudié. Que la iglesia es un término nuevo, que la iglesia es algo que se constituye en el Nuevo Testamento. Eso está años luz distante de ser cierto. De hecho, en la Septuaginta, todo el tiempo se está hablando de la iglesia. Y la Septuaginta, hoy los académicos saben que la mayor parte de nuestros pasajes y las diferencias si ustedes escuchan los movimientos hebreos hoy, no me quiero alejar del tema, pero aprovecho la coyuntura, ellos van a estar citando un sinnúmero de pasajes en el Nuevo Testamento que no se conforman a su Tanakh. El Tanakh es el Antiguo Testamento. Y la razón es sencilla, que nuestra Biblia, el Nuevo Testamento, que ellos no lo toman, o sea,
que es parte de la Biblia, no solo el Nuevo Testamento, nosotros tenemos los dos testamentos, básicamente los pasajes de referencia provienen de la Septuaginta. Era la versión que se utilizaba. Esa versión ya era ampliamente conocida en el tiempo de Jesucristo. Y la palabra asamblea y la palabra congregación, cuando Dios hablaba de congregar al pueblo, la palabra asamblea es traducida como la eclesia en la Septuaginta. Por eso es que en Mateo capítulo 6, cuando Jesús dice sobre esta roca será edificada mi iglesia, si eso era un término nuevo, usted esperaría que alguno de los discípulos dijera, ok, espérate un momentito. Nosotros tenemos algún conocimiento de que el Antiguo Testamento habla de la roca, habla de Jehová como la roca, habla de la roca de tropiezo, bla, 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 bla. Pero, ¿en qué sentido tú hablas de una iglesia? ¿Eso es algo nuevo? Pues la razón no era algo nuevo. Y ellos no preguntan porque ellos conocían el término. Déjame hacer un ejercicio. Si ustedes van a Hebreos, al libro de Hebreos en el capítulo 2, en el versículo 22, se va a hacer una cita de los Salmos. Hebreos 22, que es Salmos 22, 22. Pero en la cita es Hebreos capítulo 7, versículo 12. Hebreos 7, 12. Hebreos 7, 12. Si van a Hebreos 7, 12, observe que ahí dice Hebreos, dije 7, perdonen, Hebreos 2, perdóname, Hebreos capítulo 2, versículo 12, dije 7 varias veces, diciendo 2:12, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Hebreos 2:12, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Cuando ella está hablando de la congregación, de hecho, ese es un salmo mesiánico. Salmo 22 es el salmo que anuncia la muerte profetizada, contemplada 1000 años antes de Jesucristo y su resurrección, donde se establece que el evangelio alcanzaría y las buenas nuevas serían anunciadas a la congregación, al remanente que sería salvo. ¿Cuál es la palabra que se utiliza? Congregación, pero en la Septuaginta es iglesia. O sea, que se está utilizando el término iglesia o asamblea y la aplicación directa es a quién, a los creyentes. Así hay diferentes ejercicios que podemos ver. No hay una cosa como una nueva identidad. De hecho, eso es lo que Pablo establece en Romanos, cuando dice que los gentiles no es que son vasos de segunda mano ni nada, pero dice que nosotros realmente fuimos injertados en el olivo.